Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de La Teoría del ICAL, el podcast favorito de niñas, niños, adultos, jóvenes, mayores y menores. Y como siempre me encuentro con mi querido amigo Sergio y en esta vez también me encuentro con Amanda, que haremos la otra semana en divulgación. Pero primero parto con Amanda, ¿cómo estás? Hola Lical, ¿cómo estás? Ahora tenemos a Sergio acá. Sí, muy bien. ¿Y Sergio, cómo estás? Bien. Oye, hace rato que no estaba. Sí, yo te estuve reemplazando y me tomé tu lugar. En labores de papá. Sí, Sergio, un aplauso para Sergio, que su hija nació muy sana, muy contenta, pasó un gran 18 y ahora está mejorando el clima ahí para que tome solcito y estén muy contentos. Oye, ¿cómo estuvo mi reemplazo? La manda un 7. Hubieron unos chascarrillos que creo que se colaron Hay ahí. algunos chascarros, no, debo admitir que no es fácil estar al otro lado. Pero en términos generales la pasamos muy bien, estuvo muy divertido. ¿Te echaste menos? Por supuesto, Sergio. Traté de hacerme el... No te echo de menos. Sí, pero no. Te echo de menos y soy fuerte y también echo de menos. Oye, y lo que viene fuerte la próxima semana. Exactamente, la próxima semana tenemos el grandioso, el glorioso, el conocidísimo Día de la Ciencia, Universidad de La Serena, año 2025. Sergio, ¿qué novedades tiene este famoso Día de la Ciencia? ¿Lo podemos contar en exclusiva? Pero por supuesto, usted en cuente nomás. exclusiva para nuestro canal. Dale nomás. Sí. Este sábado 4 de octubre, desde las 10 a las 16 horas, tenemos el Día de la Ciencia y tenemos un gran invitado. Y no lo quiero decir yo. ¿Me van a dar a mí el privilegio? Sí. Lo digo. Dígalo. En esta versión del Día de la Ciencia, claro, viene como invitado especial el MIM. El MIM con... ¿Qué es el MIM? Museo Interactivo Mirador. Sí, desde Santiago, con más de 11 experiencias interactivas para toda la familia. Oye, pero no viene solo por el día. Lo vamos a tener acá un tiempo estacionado en nuestra universidad y también vamos a hacer extensiva la invitación posterior a nuestro Día de la Ciencia, donde vamos a inaugurar esta iniciativa. Durante un mes van a poder visitarnos. ¿Y qué más tenemos en el Día de la Ciencia? Porque tenemos Star Wars. Vamos a poder hacer batalla de... Esgrima Jedi, van a ver dioramas con las distintas figuras, con el batallón 505, con Darth Vader, con los clones, con los Jedi, con todo, Sergio. Y además cosplay. Cosplay y, por supuesto, nuestros invitados de la casa, el laboratorio de entomología, el mirador, telescopios solares, astronomía, física, biología, química, ingeniería en alimentos, tenemos historia... Realidad virtual, realidad aumentada, impresión 3D. Oye, pero no dejemos afuera una visita importante que viene también desde Santiago junto al MIN, Infor, el Instituto Forestal va a estar acá porque tuvimos hace poco una actividad con ellos y les encantó el campus y dijeron no podemos restarnos de una actividad tan grande como el Día de la Ciencia en la Universidad de La Serena. Oye, pero ¿sabéis qué? A mí me encanta algo que mis niñas disfrutaron mucho. Que era los regalos y la búsqueda del tesoro. ¿Este año va a haber, Lecal? ¿Preparaste algo? Pero por supuesto, tenemos todas las impresoras 3D de la universidad imprimiendo regalitos, pero ese día se van a poder enterar y sí, va a haber búsqueda del tesoro, traigan su camarita, su celular y estén atentos, harto ojo al campus, porque si encuentran las medallas, se van a poder llevar premios espectaculares. Amanda, ¿cuándo entonces? ¿Cuándo es la convocatoria? Sábado 4 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta... las 16 horas, porque 16. Ustedes lo pidieron. Así es. Exactamente, jornada extendida. Y ahora, sin más dilación, otra semana en divulgación. Con Amanda López. ¿Y qué tema tenemos esta semana, Amanda? Oye, mira, les traigo un tema súper interesante. Es un tema que cruza un poco el lenguaje, la ética y la tecnología, algo que está muy en boga de todos hoy, que es la inteligencia artificial. Hoy día les voy a hablar sobre la libertad expresiva en la inteligencia artificial. Aunque suene complejo, se los voy a ir explicando paso a paso, así que tranquilo. Y este es un estudio recientemente realizado por el académico Cristian Noemí, de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad, y Cristian Santibáñez, que es de la Universidad Católica de Concepción. Y que fue publicada en la revista de Lengua y Sociedad, y de ahí nos van a ayudar a entender un poquito mejor
qué es la libertad expresiva en la inteligencia artificial. Mira. Súper interesante, Amanda, conectar estos dos temas, que es el tema de efectivamente la libertad de expresión y la inteligencia artificial. Pero, ¿qué significa exactamente hablar de libertad expresiva en este contexto en particular? Mira, desde la lingüística se entiende que cuando una persona habla, no solo ordena las palabras, sino que también asume un punto de vista, toma una postura, se compromete con lo que dice y se hace responsable de su mensaje. A eso le llamamos libertad expresiva. Y el estudio se pregunta, el estudio que hizo nuestro académico se preguntaba justamente si ocurrirá lo mismo con la inteligencia artificial o el chat GPT solo simula un discurso y no se posiciona realmente. Y para responder eso, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron en realidad? Bueno, lo hicieron bien simple. Ellos hicieron entrevista y pusieron un problema moral. Y ese dilema moral, que es un dilema clásico donde un hombre se escapa de la cárcel, cambia su identidad y se convierte en un ciudadano ejemplar, años después un vecino lo encuentra, lo descubre. Y aquí viene el dilema, porque le preguntan entonces, ¿qué hacer? ¿Denunciarlo o dejarlo seguir con su vida ahora que es un ciudadano ejemplar? Ese dilema lo respondieron 243 personas y también lo hizo el chat GPT 3.5 en condiciones similares a las que se hicieron la entrevista. Oye, Amanda, súper interesante. Y ahora ya estoy más que metido. ¿Qué pasó con eso? Como que me dio la intriga. Claro, como una serie. Mira, lo que se vio es que lo más revelador de este estudio es que mientras que el 100% de los humanos que respondieron esta entrevista o este dilema tomaron una posición. O sea, ya fuera a favor o en contra, ellos se posicionaron desde un punto de vista. Sin embargo, más del 75% de las respuestas que dio el chat GPT fueron evasivas. Me imagino. O sea, es decir, que la IA no se compromete con una postura muy clara respecto a este dilema. O sea, las personas hablan desde un yo, digamos, y la IA desde generalidades, podríamos decir. Exacto, porque de hecho los humanos respondían con frases como yo creo en las segundas oportunidades o para mí la justicia es primero. En cambio, el chat GPT suele decir o solía decir que algunas personas pensarían en esto y otras personas pensarían en esto otro. Entonces, da respuestas correctas, pero sin un sujeto detrás. Claro, entonces la IA habla, pero claro, no se implica, toma de un poquito de todo. Justamente. Y eso se conecta con la teoría de la lingüística de Eugenio Cosseriu, que diferencia entre los niveles universales del lenguaje, el idiomático y el discurso individual. Entonces los investigadores lo que muestran es que el chat GPT funciona bien en los dos primeros, pero falla en uno de los terceros partes del discurso, porque no logra dar un discurso posicionado como lo haría una persona real. Oye, ¿y hubo un momento en que la IA sí se posicionó o nunca se posicionó? Mira, sí, pero muy pocos momentos, y cuando lo hizo tendía a aplicar una norma de manera muy rígida. O sea, decir, no hay que, un ejemplo, hay que meterlo preso porque la ley es la ley. Yeah. Entonces no consideraba matices como lo consideran los humanos, porque uno igual no ve en blanco y grises, o sea, en blanco y negro, sino que también matiza grises. Eso explica que la IA no tiene lo que llamamos la teoría de la mente, ni la capacidad de imaginar o de pensar o sentir como los demás. Oye, y eso de, claro, no posicionarse, tiene implicancias grandes, ¿no? Varias. Primero, que la IA puede organizar argumentos, pero no reemplazan al juicio moral, que es una cosa muy inherente al humano. Segundo, que la educación que podemos usar, en la que podemos usar este tipo de estudios, sirve para que los estudiantes puedan distinguir entre un texto bien escrito
un discurso argumentado y responsable de uno que delega decisiones éticas en los demás, como los sistemas automatizados, como son estas inteligencias. O sea, es que ahí me quedó un poquito más claro, porque no es lo mismo, digamos, hacer frases correctas que decir algo, digamos, con responsabilidad. O sea, asumir la responsabilidad de lo que digo. Claro. Exactamente, mira, es el gran mensaje del artículo. El artículo lo que habla es que la libertad expresiva es constitutiva del ser humano y que la inteligencia artificial puede simular, pero no sustituir la capacidad de decir yo pienso, yo decido o yo me hago responsable de lo que estoy diciendo. Claro, de hecho nunca se me había ocurrido eso y es una reflexión muy necesaria y ahora usamos estas tecnologías en casi todos los ámbitos. Y ahí hay una advertencia también pública, que el lenguaje sigue siendo un acto humano de responsabilidad, de ética y también de libertad. Exacto. Justamente, tal cual, mira, este estudio nos recuerda que la inteligencia artificial puede imitar al lenguaje, pero no tiene la verdadera libertad expresiva, que sigue siendo una cualidad muy humana. Oye, muy bien, muchas gracias. De hecho, no se me había ocurrido eso claro, que la IA se haga cargo de sus palabras. Así que muchas gracias, Amanda, por esta gran investigación que traes a otra semana en divulgación en este podcast, La Teoría del ICANN. Sí, y ahora, ¿con quién nos vamos? Nos vamos con la cortina para traer al invitado del día de hoy, que vamos a hablar de redes sociales, de las fake news, de las narrativas que se forman en torno a ciertos temas, cómo yo elijo las palabras, etc. Buena. Así que vamos con eso, Sergio. ¿Cortina? ¿Cortina? A la izquierda. 1, 3, ya, acabo de ver, ya. 3, 2, 1. Pablo Andrada. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy feliz de estar con ustedes. El gusto es nuestro en este cuarto capítulo de la cuarta temporada de La Teoría del ICANN. Y cuéntanos, para quien no te conoce, Pablo, cuéntanos dónde estudiaste, cuáles son tus áreas de desarrollo, si nos podrías ahí dar un poquito de contexto. Estudié periodismo en la Universidad de Chile, Uh-huh. después hice un magíster en ciencias sociales, mención sociología de la modernización, tiene un título súper largo, pero en realidad es sociología, básicamente, y después me fui a estudiar a España, a Barcelona, un doctorado en comunicación. Ay, ¿qué tal Barcelona? Súper. Bien. Complicado estudiar porque hay muchas otras Distracciones. Claro. Entonces yo siempre digo que el doctorado es un proceso de conocimiento de sí mismo y de manejar los impulsos, Uh-huh. porque es una tesis. Uno siempre le están preguntando cuánto te queda para terminar la tesis. Uh-huh. Y bueno, terminé la tesis dentro de todas las distracciones, también aproveché mucho. Vi fútbol, fui a conciertos, viajé y muy divertido todo eso. No sé. ¿De qué hables del español? No. ¿Cómo se te ocurre que voy a hacer del español? Todavía... ¿Es de la realeza? No, jamás tampoco. No, del Fútbol Club Barcelona, igual que Sergio. De hecho, todavía nos duele el tamo. Vizca el Barça. Vizca el Barça, Vizca Cataluña, todo eso. Muy adecuado el comentario de Pablo, de que me imagino muchas distracciones. Vive gente de muchos países a Barcelona, ¿o Es no? una ciudad universitaria en parte y muy cosmopolita. De hecho, yo diría que Madrid es la gran capital de España, pero Barcelona es como la capital europea de España. Me imagino capital cultural igual, a nivel de museo, arquitectura. La propia ciudad en sí es arte por la conformación de las calles y todo eso, ¿no? Exacto, sí, ellos ensancharon la ciudad, la proyectaron, se llama el Chample, y es muy bonita. Las esquinas, por ejemplo, están cortadas, entonces eso permite que tú tengas mayor visibilidad. Eso lo estudiaron y permite que... Entonces, claro, a un peatón es fome porque tiene que darse más la vuelta, es más largo, no cruzar en la esquina. Claro. Pero las ciclovías son fantásticas y está todo lo que es Gaudí. Hay mucha arquitectura muy bonita. Imagino ahí usted tiempo de ver a Messi en esos tiempos, ¿no? Tuve la oportunidad de ir 2 o 3 veces a ver a la MSN, a Messi, Suárez y Neymar, que todavía estaba Xavi, Iniesta, Busquets. La última Champions del Barça. La última Champions del Barça. Pero esperemos que no la última. Esperemos que no sea. 2014, 15. Claro. Oye, pero Pablo, quizás un poquito antes de eso, ¿tuviste algún referente o cuándo nace o tiene esta como idea ya de estudiar comunicaciones o ir por esa área? Bueno, creo que
Para empezar, mi abuela, en el sentido de que escuchaba mucho la radio, la cooperativa en dictadura, y era un referente importante de la información veraz ante la manipulación de información que, por ejemplo, en TVN ocurría. Y por otro lado, yo estudié en colegio técnico, electrónica, pero no porque quisiera, sino como una posible salida laboral en el caso en que no pudiera ir a la universidad, y entro a estudiar bachillerato a la Chile. Y ahí se me abrió un mundo de posibilidades, y en realidad estaba entre sociología y periodismo. Pero en Chile, a diferencia de otros países latinoamericanos y también de Europa, uno estudia periodismo. No hay otra opción. En cambio, en otras partes tú entras a un plan común donde está comunicación y está con ciencias de la comunicación, que es más teórica, relaciones públicas o periodismo. Entonces, en realidad, si hubiera estado en otro país, hubiera estudiado ciencia de la comunicación. Me interesaba la parte teórica de la comunicación o la reflexión más de la comunicación organizacional incluso, pero no tanto el periodismo del reportero, que es lo que todos los padres se imaginan cuando entran nuestros estudiantes, que van a ser Daniel Matamala o Mónica Rincón, o etcétera. Claro. Pero no, en realidad se pueden hacer muchas más cosas. Perfecto. O sea, era el lado del fenómeno comunicacional y cómo la gente entiende quizá, o cómo se aborda el tema de entender una noticia, entender que muchas veces lo único objetivo es el suceso, pero ya cuando alguien lo escribe cambia, la simple elección de palabras ya cambia un poco lo que sucedió y cómo después se interpreta. Me imagino muy interesante el proceso de entender el fenómeno en sí. Yo siempre veo que te lo dicen, pero tú sabes mucho. No. A mí me soplan todo. ¿Sí? De hecho, el Sergio la otra vez me retaba. Yo tengo una muela aquí que me soplan todo. Yo no... Ahí está. Sí, no, tienes toda la razón, porque esa es la idea base de la comunicación mediada, que está mediatizada, que hay algo que lo filtra. Entonces se construye y se recorta la realidad y se hace la construcción de un tema para que la gente hable de ese tema, para que lo vea de alguna forma. Entonces ese fenómeno me parece muy interesante en sociedades que decimos mediatizadas. O sea, lo que conocemos en general lo sabemos a través de los medios de comunicación. Que ahí, ¿cómo hacemos ciudadanos más críticos, digamos? Bueno, ese es un tema que me apasiona, que es alfabetizar mediáticamente. Eso implica el darle primero el valor a esto. Primero, bueno, por un lado, no todo lo que vemos en los medios es verdad. Claro. Pero tampoco podemos vivir desconfiando de todo, porque si no nos volvemos paranoicos. Pero es una alfabetización crítica en el sentido de deberíamos aprender a leer y escribir los medios tal como aprendimos a leer y escribir con el alfabeto. Porque todo lo que hacemos, ciudadanía digital, información, compartir archivos, hacer posteo, está mediado. Entonces tenemos que saber qué está pasando ahí. Por ejemplo, cómo están ocupando nuestros datos, por ejemplo, cómo usar nuestras imágenes, por ejemplo, saber si una noticia es verdadera o no, cuáles son los criterios de realidad. Son cosas que parecen muy específicas, pero que debieran ser básicas para desenvolvernos adecuadamente en la sociedad. Claro, y de hecho, andando un poco en eso, tú tienes un artículo precisamente sobre medición de competencias mediáticas para comunicadores chilenos. Y fue publicado hace bien poquito, el 2024. ¿Qué hallazgos fueron los que encontraste en este estudio o qué nos podrías comentar sobre eso? Sí, ese es un artículo bien metodológico y se llama medición efectiva. Y el efectivo tiene importancia porque suele esto de la alfabetización o las competencias mediáticas medirse como, por ejemplo, una pregunta, si yo les hago a ustedes. ¿Ustedes son capaces de percibir la ideología de un medio? Y las alternativas son poco, más o menos, mucho. ¿Qué van a decir? Es poco. ¿Poco? Sí. Ya. La mayoría va a decir entre poco y más o menos. Pero en realidad yo te diría quizás nada. Pero por siempre tratamos es como una respuesta para quedar bien. Claro. Y no, tampoco uno quiere quedar como que no sabe nada. Sí. Entonces, ¿por qué efectiva? Porque se tratan de evitar esa autopercepción que tenemos ante la encuesta. Por eso es metodológico. Entonces hay que poner en situaciones concretas para que la persona diga o sea, demuestre que sabe o no detectar ideología. Las competencias mediáticas tienen que ver con varios factores, que uno de esos son de estética y otros son de intermedialidad.
porque lo que pasa con los medios, y aquí lo vamos a hacer un poco más complejo, pero tratando de sintetizarlo, es que los medios apelan a tu cerebro emocional. O sea, no apelan a la razón. Te tratan de emocionar, de impactar, y uno se nubla y no está pensando, entonces dice, lo odio, lo amo, me encanta. O sea, y ahí, entonces, tratamos de confirmar lo que nos gusta o quedamos como encantados y podemos estar 1 hora en TikTok o podemos estar viendo la noticia policial con la misma imagen todo el rato y es porque, no es porque estamos, hoy qué interesante argumentativamente esto, sino que al contrario, estamos como cooptados emocionalmente, como que nos agarraron, nos cazaron emocionalmente y nos tienen ahí. Entonces lo interesante es ver qué me está pasando. Y yo, ¿qué me está pasando? Se me aceleran las pulsaciones, puedo estar sudando, puedo estar cansado. Esta idea de que voy a ver algo para distraerme, mentira, porque tu cuerpo puede estar muy cansado. Por ejemplo, por una película de acción. Claro. Perdón. Y ahí mi pregunta va en... yo como ciudadano llego a un medio de comunicación. ¿Qué busco? ¿Confrontar mi pensamiento o reafirmar lo que yo ya...? Lo que ha pasado con las redes sociales y con el desarrollo de Internet y la personalización de los algoritmos es que tú buscas confirmar lo que ya piensas. Y por eso la fake news tiene muchas posibilidades de funcionar en algunas personas, porque tú, yo, todos... si recibimos una noticia que va hablando mal del otro candidato o candidata y reafirma que yo sé que aquí quedó demostrado, no me importa confirmarlo. Entonces, siempre vamos a estar en esa lógica. Hay dos cosas que se han visto. Una, que la noticia negativa, impactante, va a lo menos 6 veces más rápida, viralizada que la positiva. Eso por un lado. Y lo otro es el de confirmación, que queremos estar en mundos felices donde nos dicen que lo que pensamos somos súper inteligentes y que tenemos siempre la razón. Claro, de hecho eso por lo general polariza mucho, o estás conmigo o en mi contra, y muchas veces la gente aborda las redes sociales más desde una opinión, desde una trinchera inamovible, donde voy a estar ahí con los que piensan a favor mío, y si no voy a estar en contra de los que piensan opuesto a mí, y no se matiza, no se discute, no se argumenta, es sí o no, blanco o negro, ¿no? Y se generan quizás debates menos enriquecedores o incluso apertura a cambiar de opinión, ¿o no? Tienes toda la razón, y es un problema para la democracia, porque cómo te pones de acuerdo, porque supongamos que tenemos la razón, que eso es súper, al final, subjetivo, porque todos los argumentos podrían ser válidos y hay distintas ideologías. O sea, lo que te va quedando en el extremo es, voy a eliminar socialmente, espero, en la práctica, al resto, al que no piensa como yo. Y eso no ocurre. O sea, hoy día supuestamente está más o menos claro que hay 1 o 2 candidatos con posibilidades, pero ¿y qué pasa con el resto? No voy a hablar con ellos, no voy a hacer acuerdos. Entonces es una lógica que va delegitimando también la democracia. Entonces, ¿para qué voy a escuchar a otros? Y eso lo vemos socialmente en todo ámbito. Es una de las preocupaciones más grandes que hay a nivel de la comunicación hoy día. Sí, y ahí, bueno, estuvimos revisando con Lical que tú también buscas hacer lo que intentamos hacer nosotros, que es divulgar, ¿cierto?, el conocimiento, generando también ahí material educativo, generando material pedagógico, ¿cierto? Y cuéntanos un poquito sobre ese trabajo que has estado realizando, sobre todo con las selfies, con los reality y todo. Sí. Bueno, los proyectos financiados, ya sea los que he trabajado de Fondesit o del Consejo del Audiovisual, la línea de investigación, cada vez te piden más que una parte del proyecto, sobre todo en la parte de divulgación, ya no sea solo el paper, sino que también sea una retribución, sobre todo a quienes fueron tu objeto de estudio, que en mi caso habían sido estudiantes de colegio. Entonces, la forma, el que tú mencionabas, que era reality, docu-reality y series, era hacer unas fichas que fueran útiles y que dijeran simple, y que ahí creo que la mezcla entre periodista y académico me ayuda, y también a los grupos que yo trabajo, en tratar de simplificar y hacer entendible la información para los grupos. Entonces, ahí lo que hicimos fue definiciones simples y también algunas como ejercicios, guías pedagógicas,
para que la aplicaran los profesores diciendo, bueno, esto es una serie, estas son las características de la serie, tiene que tener un inicio, tiene que tener 8 capítulos, en general duran 40 minutos. En cambio, un docu-reality tiene que ir a la casa de la persona, tiene que mostrar esto. Entonces, ¿y eso por qué es importante conocer el formato, independiente que los formatos se puedan ir hibridando o mezclando? Porque eso te permite ver cuándo es bueno o no. O sea, si tú viste a Tarantino, no te vas a impresionar tanto con una escena muy tarantinesca, o vas a reconocerla como una escena tarantinesca, y eso va a permitir que más adelante haya una innovación también. Porque ya si tú no sabes lo que se ha hecho antes, es difícil que vas a reconocer una innovación y te vas a maravillar con cualquier cosa. Pero si ya hay como una acumulación en el conocimiento artístico ahí también, o mediático, o cultural. Claro, ahí muchas veces con Sergio conversamos eso, que es como entrenar la vista, el oído, entrenar el ojo para detectar ciertas cosas. Los pies no los entrenan. ¿Cómo? Los pies no los entrenan. No, de hecho, yo siempre me siento que estoy flotando, pero no, mis pies sí los entreno, Sergio, camino todos los días, tú bien lo sabes. Pero con la pelota no. No, con la pelota no soy tan bueno, pero me defiendo. ¿No? ¿Tú jugabas a la pelota? Yo jugaba mucho a la pelota, ahora he dejado, pero me gustaba mucho y jugaba bien. Estamos haciendo un equipo de divulgadores, tenemos diseñadores, tenemos de ingeniería en alimentos. Sí. De hecho, tengo una máxima, no juego con estudiantes. No. Porque me da miedo que me la devuelvan. Claro, por supuesto. Así que, sí. Bueno, de hecho, el rojo. Tanto Daniel Mieres, invitado a este programa, como Iván Jorquera, también invitado a este programa, jugamos juntos a la pelota. Bueno, aquí tienen ya estoy entrenando para estar listo. Pues por supuesto. Si el entrenador dice que estoy... Bueno, si el profe me llama, tal vez puede ser. No, sí, por supuesto. Oye, Pablo, y pasando un poco a otro tema, también tenemos... que parte de las líneas de investigación tuyas están vinculadas al tema del odio digital, la misoginia, y un concepto que con Sergio nos llamó la atención porque no lo conocíamos, que es la manósfera. ¿Nos podría explicar un poco cuál es este concepto y dónde se aplica en redes o dónde uno lo puede ver? Y para los que no saben qué es lo que es misoginia digital. Claro, misoginia digital, el odio, etc. Claro. A ver, este año la serie Adolescencia marcó mucho. De hecho ganó Emmy el Chico, que es un fenómeno como actor, no sé si han visto. Si no, invito a ver esa serie. A propósito de lo que hablábamos antes, hay un plan secuencia, que eso es maravilloso en competencia estética. Y técnica también. Y técnica, claro. Lo que implica ver el behind the scenes, cómo se filma eso, es maravilloso. La coreografía que hacen para armar. Claro, para que no se traspasen y marquen la cámara. Bueno, entonces ahí se habla de ciertos lenguajes que tienen los adolescentes que uno desconoce, qué significa tal emoji, qué significa tal frase. Entonces es una idea que han tomado de la mezcla de las palabras, como suelen hacer en lo anglosajón, de men, hombre, con esfera, ¿no? La esfera de los hombres, y que esta esfera y toman como referente también a Matrix, lo de la píldora azul y la píldora roja. Entonces, si tú te tomas la píldora roja, vas a ver la verdad, y esa verdad revelada es que la perspectiva de género está quitándole todos la realidad o la verdad que existía en el mundo. Y es una lógica evidentemente súper conservadora, porque es tratar de oponerse a todos los avances del feminismo. Y se agarran de ciertas máximas como que el 20% de las mujeres el 80% de las mujeres va solo a preferir al 20% de los hombres, eso. Entonces el otro 80% se siente desplazado y empieza a generar una especie de odio a las mujeres por sentirse rechazados. Y eso va de la mano también con lo que sabemos que es la perspectiva de género, de la mirada de un sistema patriarcal donde los hombres reciben mejores de ingresos, no tienen que hacer las labores de cuidado, que quedó muy evidente en la pandemia, tienen peores pensiones por tanto las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la mujer, para poder surgir profesionalmente, la tiene siempre mucho más difícil.
Oye, y los riesgos ahí para los jóvenes, considerando también la influencia del algoritmo, digamos. Es que es súper complejo porque todos fuimos adolescentes y cuando éramos adolescentes éramos mucho más influenciables que lo que espero somos ahora. Sí. Y en ese sentido, ante la sensación de rechazo o una solución fácil como la que estaba comentando, lamentable, se tergiversa todo. Entonces se les va, podríamos decir, comiendo la cabeza de decirle te tienes que vengar de la mujer. Y lo que se muestra un poco en esta serie es que llega a un punto en que, claro, cuando eres adolescente vas probando y como no tienes límites, no tienes una maduración ni física ni mental todavía. Y lamentablemente, por ejemplo, en todos estos fenómenos ultra, por ejemplo, pues Milei, su gran base de apoyo son los jóvenes adolescentes hombres. De lo mismo que se ha visto en varios países. Y de hecho en Argentina es más claro porque en Argentina votan desde los 16 años. Entonces ahí tiene un apoyo súper grande que se encantan por estos personajes, pero que tienen si uno le pone atención a lo que está diciendo, es terrible. Terrible, o sea, que es lo que hablábamos antes, la eliminación del otro, en este caso de la mujer, y que no existe... todas sus reivindicaciones no tienen sentido y que en el fondo es una tontería, y eliminan los ministerios de la mujer y todos los avances que han habido. Claro. ¿Puedo dar dos pasitos atrás? Sí, ¿No? Para aquellos que no entienden o no entendemos mucho de las redes sociales. ¿Qué es el algoritmo y qué potencia o qué oculta? ¿Nos puedes explicar ahí un poquito? Un algoritmo, básicamente, esto lo populariza Facebook. Está compuesto por mi afinidad, mis preferencias anteriores, el peso que tenga eso, que se refiere a cuántos likes haya tenido, cuántas veces haya sido compartido, y como tercer elemento el tiempo, o sea, que sea reciente. Eso, como puedes ver, la afinidad es lo que tú vas a marcar tu algoritmo, cada uno de nosotros, porque es lo que ya nos gustaba. Y entonces vamos a ver lo más viral y lo que sea más reciente según lo que ya nos gustaba. Y por tanto, si empezamos nos metemos a esta lógica de la manósfera, que es misoginia, o sea, odio a las mujeres, nos van a seguir apareciendo estas cosas, que es lo mismo que puede seguir reforzando. Y reforzando. Por eso decía comer la cabeza, y te va reforzando. Y en algunos casos, como TikTok, por ejemplo, puede ser sobre misoginia, sobre manósfera o otro tema. A mí me ha pasado, supongo que a usted y al público también, que de repente nos damos cuenta y se nos pasó media hora o se nos pasó una hora. Claro. Y ese rato, claro, estamos entretenidos, pero no nos damos cuenta que también estamos recibiendo un montón de información y de valores y de ideología. Claro, y eso a veces, claro, se queda como albergado en el inconsciente y uno lo va digiriendo, incluso hasta normalizando. Y de hecho, recién nos comentaba que, claro, las noticias de odio también se comparten aún más, hasta 7 veces más que las verdaderas. Entonces, ¿cómo desde la academia, cuál es el rol o cómo ustedes buscarían quizás soluciones o cómo podrían mediar este espíritu crítico en los consumidores para que sepan quizás diferenciar entre cuáles son más sensacionalistas, cuáles buscan el clickbait o que se metan rápido a la noticia y a veces son noticias vacías o que fomentan este tipo de conducta? ¿Cómo lo enfrentamos? Claro, ¿cómo lo enfrentamos desde la academia? Bueno, ahí, como todo, uno tendría que pensar a corto, mediano o largo plazo. Evidentemente es educación y es alfabetización lo que estábamos diciendo, que ahí mi apuesta, siguiendo o me inscribo en una línea, que esto tiene que ser desde nivel parvulario. De hecho, se ha discutido mucho que esto en general se hacía desde nivel enseñanza media, pero ya estamos viendo que llegamos tarde en enseñanza media. Sí. Habría que pensar, ya, quinto básico, cuarto básico, pero en realidad, como todos los aprendizajes, aún, ¿qué le voy a enseñar a un niño de 4 años? Bueno, hay muchas personas que creen que los medios no tienen que tenerlo. Yo creo lo contrario. Hay que darle muy poquito, pero ya instalarlo y ya ir instalándole que eso que está ahí es una construcción, o que es una historia. Entonces se pueden ir haciendo, y hay currículum sobre esto, los portugueses, por ejemplo, lo han trabajado, ir entregándoles algunas ideas de esto está bien hecho, esta idea no está bien, como en una lógica acorde a la edad. Claro. Eso por un lado. Entonces, y eso te va a llevar a que cuando estés en enseñanza media o en la universidad vas a tener
todo un recorrido de educación mediática que te va a tener preparado de otra forma. Por otro lado, que es una cosa muy difícil, es la regulación. Que aquí existe como un temor a la regulación, pero la mayoría de los países tienen regulación y que no se ha sabido bien qué hacer, y también cómo enfrentar a las grandes empresas tecnológicas, porque hoy día están complicando mucho el periodismo, a los medios, porque se quedan con el avisaje, porque uno está consumiendo en Instagram, o sea que eso sea lo que hay en Instagram, o sea, en el fondo ya no recibe directo, y hay que regularlas para que sean mucho más responsables. El gran debate ahí es que, y lo decía por ejemplo Mark Zuckerberg de Facebook, que ellos no son responsables de lo que se publica ahí, sí, porque ellos son solo un lugar de transmisión de información. Pero son el medio, ¿no? Es un poquito patudo, yo creo, porque en realidad ellos están ganando la publicidad que aparece ahí. Bueno. Y entonces han entrado en debate con otros países como Australia, Canadá. Y ahí, bueno, de a poco se ha ido regulando, pero es importante que, y en el caso de países pequeños como Chile, tiene que agruparse con otros países para tener un poder de negociación. ¿Por qué las noticias falsas se viraliza más rápido, digamos? Hasta 6 veces nos decía. Porque en general son noticias que son dramatizaciones que hacen daño a otro, y eso es mucho más atractivo. Por eso en general las noticias son sobre aspectos negativos, salvo quizá el deporte u otra, pero eso también tiene que ver con la educación, porque nos bombardean, nos tienen acostumbrados a ver esto. A mí me pasó a propósito de España, yo llegué y me llamó mucho la atención que habían 2 o 3 noticias policiales. En cambio tú aquí ves el noticiero, sí, y media hora. Claro. Sí. Entonces, no es que, porque aquí después es que estás negando la realidad. No, yo entiendo que hay muchos problemas de seguridad, pero eso se ha visto bastante, que la cobertura es exagerada. O sea, genera hasta una sensación de inseguridad al salir por las calles y todo eso. Totalmente. Yo te pregunto si a ti te han asaltado. No sé si te han asaltado. A mí la última vez que me asaltaron tenía como 12 años, Sergio. Sí, 12 años. Que con Sergio salimos juntos al colegio. Ah, bueno. Y 12 años tenía. Ya. Y me quitaron un jockey que me gustaba mucho. ¿Y ahora cuánto tienes? Ahora tengo 33 y desde ahí que no me asalto. 20 años sin asaltos. Mira. Entonces, claro, yo creo que si hacemos la cobertura es más de alguien que lo asaltan cada 20 años. Claro. Yo le pregunto a mis estudiantes, ¿a cuántos ustedes lo asaltaron? ¿Cuántos cercanos lo han asaltado? Y la cifra no es tan alta como lo que pareciera. Porque después sales a la calle y pareciera que te va a pasar algo. Pero la sensación de inseguridad es alta. Claro, porque es construcción, pues es como una construcción simbólica. Entonces... bueno, y ese miedo también puede ser instrumentalizado, entonces ahí, bueno, da para largo todo eso. Por supuesto, pero bueno, eso con una educación mediática estaríamos mucho mejor preparados para esa situación. Claro, de hecho, Amanda, un saludo a Amanda, que estuvo recién con nosotros, que es la que realiza precisamente los guiones, nos comenta que hace poco dictaste, de hecho, una charla, Gánale a la Fake News, en la U Serena, y compartiendo herramientas de verificación aprendida en Google y Malaspina. ¿Qué tan preparada está la ciudadanía para enfrentar la desinformación? ¿O cómo salir de ese espacio, de esa caja de desinformación? Porque cuesta, sobre todo si es que todos los días comemos lo mismo y no hay un agente externo que nos diga, oye, sal de ahí, no sé, ¿cómo podría ser? Estamos preparados para algunas cosas, más si estamos en el ámbito de los medios, pero por esto del sesgo de confirmación y por querer que las cosas que pensamos se reafirmen, y también tenemos que pensar que la gente que lo hace cada vez más profesional y cada vez están participando diseñadores, programadores, que gente que estudia, que debe probar. Lo mismo de cuanto el tío, o sea, cada vez está más fino la forma en que hacer el engaño. Entonces, preparado, bueno, de repente te pueden ver volando bajo y te pueden hacer 2 conexiones que hacen que tú te lo creas. Y en realidad, bueno, si no nos formamos para esto, si no estamos reflexionando sobre los medios, si solo tenemos algunos espacios para esto, evidentemente no estamos muy preparados. ¿Eso significa que vamos a comprar todas las fake news? No, pero a propósito de los procesos constituyentes, ¿cuánta gente creyó que le iban a quitar la casa? ¿Cuánta gente pensó que le iban a quitar las pensiones, etcétera? Entonces, eso
se creyó mucho. Hoy día justo veíamos cuánta gente pensó que el ibuprofeno le hacía mal para el COVID. Entonces, claro, hoy día no da risa, pero yo me acuerdo que cuando yo miraba el ibuprofeno y lo miraba con temor en ese momento. O uno le pegaba una cosita en el brazo ahí. Quedamos imantados por las vacunas. Sí, todas esas cosas. Entonces, a ver, por suerte yo creo que, claro, si lo llevamos a... ¿Cuántos tomamos cloro? Un poco, pero en otras situaciones sí estamos muy vulnerables. ¿Por qué no estamos formándonos para esto? Oye, Pablo, el otro día mi mamá me mandaba, porque ahora tiene el hábito, mi mamá, de mandarme los mensajes antes de, oye, ¿esto es verdad o no? ¿Esta noticia será real o no? Porque el presidente invitaba a los pensionados, digamos, a invertir en ciertas cosas, y resulta que salía el presidente hablando con su voz, con la modulación correcta, y la verdad que no era cierto. Entonces, incluso a mí me costó un poco, porque ya con la IA... Está súper bien logrado. Está muy bien logrado. ¿Cómo? Si nos pudieras dar algunos tips para reconocer una fake news, para reconocer una noticia falsa. Sí, la primera es quién es la fuente. Y yo también con mi mamá eso lo tengo, porque ella me dice en internet. Sí. Después me dice no, en Facebook. En Facebook. Pero quién. Y es un trabajo sobre todo con las personas mayores muy difícil. Después hay otros que cada vez son menos relevantes por lo que ustedes decían, porque se han ido perfeccionando. A veces aparecían personas con las fotos como con una oreja que estaba mal dibujada, habían otros que tenían 6 dedos, pero yo diría que lo fundamental es esto tiene sentido y quién es la fuente. Pero súper bien ahí tu mamá en el sentido de dudarlo y preguntarte, y es ir a la fuente. Y eso entonces, ¿dónde tenemos que ir? A Cooperativa, a La Tercera, la radio de la universidad, etcétera. Que sean alguien que se haga responsable. ¿Quién se hace responsable por esta información? Y entonces es un proceso de deconstrucción, de decir, no puedo creer lo que aparece, todo lo que aparece. Y tiene que haber quién es el responsable. Yo creo que hay que apuntar a que quede claro que tiene que haber un responsable de esa información, sobre todo si pensamos que es una información delicada. Sí, yo más de acuerdo. Y también en este caso, no sé, por ejemplo, ver la dirección de la página web, si es que tienes el código de seguridad, si es que es una página del gobierno o una página externa. O sea, hay que estar súper aguja y no creer todo lo que uno ve. Por último, tener siempre esa semilla de la duda. No al punto de relativizarlo todo, de no creer nada, pero sí tener, como dice Pablo, estas ciertas, como buscar la fuente, si es una fuente confiable o no. Y bueno, también, Pablo, has trabajado en el tema de perspectiva de género en los medios, y tú, junto a Fernando Villa, trabajaste un artículo... Fernando Villa. Oye, ¿y si fue estudiante en práctica en nuestra oficina? ¿En serio? No la recuerdo. Sí, ¿no? Ay, no. Sí. Me suena mucho. Fernando, nosotros es que no, puede que sea alcance nombre, pero nosotros tuvimos una estudiante acá que se llamaba Fernando Villa. Sí, de eso, entonces no. ¿Sí? De periodismo, claro. Sí, de periodismo. Sí. Ah, puede ser. Bueno, y publicaron un artículo, Violencia y estereotipos de género, la cobertura periodística sobre femicidio en Chile. ¿Cómo se abordan estos casos y más o menos cuál fue tu experiencia trabajando con ella sobre este tema en particular? Sí, esto lo hacemos en el curso de teoría 2, en la parte de discriminación y perspectiva de género. Y ahí lo que como trabajo, que lo han hecho todos mis estudiantes, es hacer un análisis de la cobertura de femicidios en distintas regiones de Chile. A cada uno le asigna una región, y a ella le tocó la región de Valparaíso. Fernanda es una estudiante muy brillante y que también había trabajado el tema de la perspectiva de género. Entonces después salió un llamado para en una revista de la Universidad Alberto Hurtado para publicar textos referidos a esto, y entonces lo que había sido el trabajo inicial, que ella también lo había presentado como un póster, que eso también lo hacemos en la Escuela de Periodismo en nuestros seminarios, congresos, lo transformamos en un artículo. Y lo que vimos con Fernanda, que el gran mérito es de ella, de textos periodísticos de sitios web de esa región, de la región de Valparaíso, era que era terrible el sensacionalismo,
mostraban los cuchillos, mostraban cuántas veces habían apuñalado a las mujeres, le echaban la culpa a las mujeres de los femicidios, esta idea de algo habrá hecho, salió tarde en la noche, todas esas ideas que lo que está haciendo, y que uno piensa que ya no pasa, Sí. pero bueno, invito a leer el artículo porque se da cuenta de eso, de cómo le están responsabilizando a la mujer de que la hayan matado. Claro. Así que es terrible y bueno, que estamos muy contentos. Yo estoy Debe muy haber ido orgulloso. con la falda muy corta. Claro, había tomado, Claro. porque los hombres no toman, pues No, y los hombres no toman, claro. Entonces, no, es terrible, pero fue una súper buena experiencia, aparte que para mí, un trabajo que ya veníamos haciendo desde el tiempo, y se dio que Fernanda lo llevó adelante, y de hecho lo va a presentar, creo que ahora en octubre, yo no puedo ir, pero ella va a ir a presentar, va a hacer el lanzamiento de la revista y ella va a ir a representando. ¿Cómo podemos cambiar en las salas de redacciones? También a lo mejor que son discursos que ya los tenemos súper presentes. Bueno, nosotros para hacer este trabajo, los estudiantes trabajan con una guía de medios no sexistas, que yo creo que hay que actualizarla porque es como el 2017, y entonces ahí se dan varios tips justamente de no responsabilizar, no invisibilizar. Hay otra parte que ya no tiene que ver con el femicidio, pero expertos dicen tal cosa, puros hombres. Sí. Puros hombres. ¿A quién cita? No se cita a las agrupaciones de feministas que tienen una contribución. El plantear sobre todo en los femicidios que es un problema social y que no es un caso aislado, que alguien que se volvió loco, ¿no? La maté por amor, ¿no? Como esa idea, el crimen pasional. Claro. Eso está escondiendo un problema social de que el hombre que se siente que la mujer le pertenece y como le pertenece la puede matar. Bueno, es importante hacer, como hablábamos anteriormente, las palabras que se eligen para contar. Totalmente, sí. Y De eso... hecho, conversábamos también con Paulina Mesa, Lical, el otro día también, como los textos también de educación también se prefería o había una cierta tendencia hacia citar más autores hombres, digamos. Claro. Claro. Entonces eso nos genera ahí desde la enseñanza, digamos, una perspectiva un tanto sesgada, digamos, de la información. O sea, porque todos nuestros autores históricos, digamos, o sea, nuestros historiadores eran hombres, entonces nos genera una perspectiva sesgada también de la historia. Claro, y por lo mismo caemos en estas mismas narrativas y repetitivas de, por ejemplo, autora chilena, en vez de llamarla por su nombre, porque muchas veces en el caso de autores hombres se llama por su nombre cuando hacen algún descubrimiento o algún hallazgo interesante. Pasando quizá un poco a otro tema, Pablo, también... eres coinvestigador de un proyecto Fondesit, se llama La Plaza Pública de las Mañanas, y recientemente participaste en el coloquio INCREA 2025. ¿Qué aprendizajes tuviste en esta experiencia? Y si nos pueden contar un poco de la experiencia en sí. Bueno, estamos analizando matinales, que es muy interesante, porque hay dos consumos que son de toda la familia o que de alguna forma a todos les llegan, no directamente, pero sí van aprendiendo, que son los matinales, los noticieros y en cierta forma las telenovelas. Entonces, el matinal, como lo que nosotros vimos y esa fue la hipótesis de trabajo, que con el estallido social se generó un rechazo a la televisión que hizo que cambiaran los matinales. Se acordarán, por ejemplo, estaba Tonka Tomisis con este señor que es pinochetista, que hizo como una apología al pinochetismo y se enfrenta. Pérez de Arce. Pérez de Arce. Entonces, después, el Canal 13 fue muy evidente y yo estoy como muy enfocado en Canal 13, son un grupo, entonces nos dividimos los canales. Y después vino la Ángeles Araya, la misma Childer, y ya después ahora está Repelin y la Priscila Vargas. Entonces ahí uno va viendo como distintos momentos donde se politizó el matinal y por otro lado después se despolitizó. Y uno también va encontrando cuáles son las características que tiene. La primera es la fuerza que tiene policial, y ahí también se refuerza porque los medios hablan sobre los medios, entonces todo esto que decíamos se va reforzando. Y por otro lado, que me llama mucho la atención, el tiempo. El tiempo es una sección muy relevante que después se transforma en
insólito. Y entonces uno ve sequía en España, gran tormenta en Miami, y entonces uno sigue. Y entre medio... Yo recuerdo a Guarelo una vez haciendo... Y se ponen a comentar de todo, y nosotros Claro. tenemos la metáfora que es como la mesa de desayuno, donde van llegando los amigos, y van comentando, y se quedan a comentar algo que no saben, pero igual lo comentan. Y la última parte del matinal, estamos todavía analizando, la última parte del matinal es puro comercio. En todos como la moda, la gastronomía, el cuidado de la piel, pero son infomerciales básicamente. ¿Qué quiere decir? Que son pareciera que es información, pero en realidad se está publicitando algo que tienes un convenio con la marca, y eso ocurre en la última etapa. Pero de todas maneras, lo que me interesa es que se instalan valores. Y eso es lo que queremos ver, por eso es la plaza pública, el lugar de debate. Y es interesante y es parecido a lo que estamos haciendo acá, porque se da en un modelo de que la gente conversa más tranquilamente, no tan empaquetado, ¿no? Porque es como que uno va al sillón o a la mesa a conversar. Yo me acuerdo de Guarelo una vez, hizo una crítica respecto de todo un operativo mediático a un señor que se había ido sin pagar de un restaurante, digamos. Entonces, ¿por qué se le daba tanto espacio a algo así tan... Claro, en ese tiempo del estallido social ahí hubo un cambio Había muchas de línea editorial, digamos. Claro. Sí. O de repente, hoy sí, estamos en el despacho con doña Juanita. Y de soslayo algunos comentarios altamente políticos, cosas de ese estilo. Y bueno, y también la vuelta de la farándula, que quizás eso da para otro, para otro capítulo, que pasamos de un contenido más politizado, muy en concordancia con lo que fue el estallido social, a pasar a que volvieron los realities, a que hay programas que duran 2-3 horas de quién siguió a quién, que se insultaron por Instagram, qué plan, y eso da para ya, creo, otro capítulo. La vida es cíclica, digo. Sí, claro. Exacto. Bueno, uno podría decir, entonces no tenemos tantos problemas, pero bueno, ahí ya es más complejo. Aunque a veces se cruzan, porque por ejemplo el Mapo Valdivia pasa de un lado a otro. No, pero él es sempiterno. Oye, podríamos tener una sección de la farándula. Farándula U Serena. Que bueno, que nos pillaron siempre, comiendo pan con palta en el casino, que es lo típico que nos pasa. Oye, Pablo, y un poco quizás saliendo del ámbito ya más académico, de tu quehacer profesional aquí en la universidad, ¿qué haces en tus tiempos libres? ¿Algún hobby? ¿Algo que te gusta hacer? ¿Alguna serie? ¿Algo que te gustaría comentar? Bueno, ya decía el fútbol que espero retomar, pero sí, me encanta ver series, igual es parte de como mi trabajo y me encanta, no sé, este año hace poco vi Severance, la de, no sé si la... Salió la segunda temporada. Es una que depende de un chip en la cabeza, voy a hacer spoiler, pero... Y entras al trabajo, como que pasas la máquina del control y te vuelves otra persona y no te acuerdas lo que pasó afuera. No, yo justo iba en el capítulo anterior, me la spoileé. No, pero esa es la sinopsis de la serie. O sea, cuando tú lees la descripción de la serie se dice eso, así que no es spoiler. Tengo la posibilidad de estar viendo hartas series, ahora estaba viendo El Pingüino, que está bien. Y no, esta también me mantiene como muy activo. El cine, y nada, y acá llevo 4 años acá y trato de ir a la playa cada vez que... ¿Tú estás en La Serena? Cada vez más. Ya. Me costó, porque yo desde venía de Santiago paso frío. Ya. Paso mucho frío. Yo encuentro que paso más frío que en Santiago. Chuta. Pero ya, por ejemplo, ahora se arregla. Justo hoy día no, pero en general, bueno, el clima. Fui a La Pampilla ahora recién. Me encantó. ¿Habías ido antes? No. Me gustó mucho. Encontré, como que sentí que había mucho discurso, mucho prejuicio. ¿Ya? Y lo encontré, bueno, justo aparte que vi a los 3 de los Cadillac. Se enojaron los... Se enojaron los tres. ¿Viste que podemos hacer farándula y...? Por supuesto. Claro, sí. No, y además... Si la vida es así. Y además... un matinal. La vida es un matinal. Buena frase esa. Porque además con La Pampilla, operativos celulares, robo de celulares, vaya claro, con cuidado, le van a robar, le van a asaltar. Sí, había que andar con el celular, no sé, amarrado, claro. Y no. Y no, me gustó, vi mucha gente vendiendo de todo y eso era muy entretenido, muy entretenido. Bueno, es una tradición regional La Pampilla, esperemos que dure hasta que nos extingamos como especie, ¿no? Sí. Y bueno, ¿algún consejo para los estudiantes? Me imagino que va a decirle a tus estudiantes que por obligación tienen que ver este capítulo y darle like y seguirnos en Divulgación U Serena, sí, claro, en si quieren todas las recurso, redes. por supuesto, pero
A ver, yo creo que es complejo esta generación, bueno, todas, pero que por un lado a veces se dice, el otro día me planteaban que esta idea de que son de cristal o que leen poco, toda generación critica a la que viene. Sí. Y por tanto también la que está critica a la anterior y nosotros criticamos a la anterior y así. Entonces, sí es cierto que ellos están súper expuestos. Están todo el rato con la camarita, están teniendo que dar cuenta de lo que están haciendo. Entonces, y tienen muchas habilidades. A mí me motiva mucho trabajar con jóvenes y encuentro que tienen mucho valor. Lo que sí, claro, no se van a leer 3 libros o van a investigar como investigábamos nosotros. Y en ese sentido yo creo que tienen que hacer 2 cosas que en la época les demanda, aunque pareciera que no, pero es salir a la calle, dejar el celular un poco. Y por otro lado, tener continuidad, esfuerzo, hábitos y saber que hay cosas a mediano y a largo plazo. Y también tratar de disfrutar ese esfuerzo. Porque hay toda una cultura de discurso de que todo es inmediato, todo es rápido. Entonces, claro, cuesta, pero te bombardean todo el tiempo con eso. Pero tratar de disfrutar y de, ojalá, sería un gran paso, leer la bibliografía complementaria que le ponen los profesores, porque ese sería un indicador de que no están solo por el éxito entendido como algo muy pequeño que es la nota. Entonces, desde ahí sí. Pero bueno, creo que en periodismo y en el doctorado de comunicación, que también hago clase ahí, hay ansias de saber, hay inquietud intelectual, así que seguir por ese camino. Perfecto, mientras estén esas dudas y ese bichito por querer aprender más, no estamos tan mal. Y lo otro también, claro, me quedo también con lo que comentas, es que hay cosas que pueden ser a mediano y largo plazo. El cortoplacismo del celular a veces como que nubla o puede generar esa como disociación de que hay tiempos que son a 6 meses, a 1 año, 2 años, 3 años. Y quizás tener la paciencia de entender que hay cosas que se van a demorar más, pero finalmente van a llegar. Sí, y a la vez conectarse con el presente, porque a veces toda esta lógica de las redes también te están haciendo una ensoñación, una esperanza, un deseo de algo que para después. En cambio, la idea de, a propósito del celular, tengo un tiempo muerto, ¿qué hago? Saco el celular. Y si ese tiempo muerto no hago nada, y como Cristian Castro. Muy bien. Como Cristian Castro. Un aplauso por esa referencia. Es que me estaba mirando, entonces me inspiró. Y como Cristian Castro, entonces decir, voy a disfrutar este momento que muchas veces tiene que ver con la sensibilidad de voy a ver cómo está la naturaleza, voy a sentir el viento, voy a sentir el frío, voy a sentir el calor, lo que sea. Pero conectarme con el presente, creo que eso también es relevante. Así como decíamos, hay un mediano plazo, pero también, porque ¿qué pasa con las redes? ¿Qué pasa con el celular? Nos hace estar con 5 o 6 estímulos. Abrimos el celular para ver algo y terminamos viendo otra cosa. Sí. Entonces, voy a hacer una cosa. Esta idea de lo multifuncional es un poco un engaño. No podemos hacer todo bien, muchas cosas. Podemos hacer una profundamente bien y las otras cosas que sean más superficiales. Entonces, hagamos una cosa, conectémonos bien, pongamos atención, escuchemos lo que nos están diciendo para que no malinterpretemos y también concentrémonos en lo que queremos decir, no queramos decir lo que no hemos dicho, etc., ¿no? Es importante ese presente, vivir el presente. Perfecto. Sabias palabras de Pablo para terminar ya. Inspirada en Cristian Castro. No, pero por supuesto. El espíritu de Cristian Castro nos posee y nosotros somos meros canales para expresar sus ideas. ¿Qué te pareció este capítulo, Sergio? Para ir cerrándolo ya. Bien, no, agradecerte, Pablo, por tu tiempo, por la conversación, por la buena onda. Invitado está para el próximo partido. Muy bien, muy bien. ¿De qué juega? De 10. Mira, nos faltaba uno de... Sí. Pero puedo jugar de lo que sea. Muy bien. ¿Algún saludo, algún comentario que quieras dejar ya, Pablo? Para no, finalizar? Bueno, a mi escuela de periodismo, por supuesto, que es un... No, estoy muy contento en la universidad y especialmente los estudiantes son gente respetuosa, buena gente y eso se valora. Fueron a hacer reportaje a jardines infantiles y recibimos muy buenos reportes de la directora de los jardines. Y eso
al final quizás es lo más importante, como saber que estás formando gente con una ética. Y eso te llena más después que el éxito, como decíamos, eso es una variable que cada uno juzgará como la va. Y que no se puede medir solo por dinero, ojalá que gane mucho. Pero los periodistas en general saben que no va por ahí. Perfecto. Así que... Ni se ríe la Yari. Bueno, saluda a la Yari que está atrás de la cámara. Periodista también. Que se ríe con estas verdades ocultas. Verdades ocultas. Muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Estén atentos a los siguientes capítulos que van a salir. Escuchen las temporadas pasadas. Escuchen esta cuarta temporada. Síganos en redes sociales. Y Sergio nos va a dar el último consejo para despedir este capítulo. Sábado 4 de octubre, desde las 10 a las 16 horas, tenemos la gran fiesta de la ciencia aquí en la Universidad de La Serena. Abrimos los laboratorios, los espacios de generación de conocimiento para que la ciudadanía pueda venir y recorrer de manera libre, autónoma. Vamos a tener al MIM acá, así que va a ser... ¿Tienes hijos, sobrinos, conocidos, amigos? Sí. Para que puedan invitarlos en familia. De hecho, lo he invitado. Voy a ver si lo logro. Qué bueno. Porque no se lo pueden perder. Una versión más del Día de la Ciencia. Por supuesto, es la fiesta de la ciencia donde la universidad abre sus puertas, abre el espacio para que puedan venir con su cocaví. O no olviden echarse bloqueador, venir en familia, con su vasito de agua, hidratarse harto. Hay lugares para caminar, para mirar laboratorios, el MIM. Así que es la fiesta de la ciencia. Si tienen más dudas, no lo olviden, divulga U Serena en nuestras redes sociales y se van a poder enterar de todo lo que hay en este Día de la Ciencia 2025, sábado 4 de octubre. Así que los dejamos, que estén muy bien y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao.